Buenos días compañeros, mi nombre es Miller de Jesús Díaz Ruiz y acá les vengo a hacer la socialización sobre los teólogos Joseph Ratzinger, o más bien conocido como el Papa Francisco XVI, San Juan Pablo II y el Papa Francisco. No más comencemos. Juan Pablo II nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920 y murió en la Ciudad del Vaticano el 2 de abril de 2005. Fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y soberano en la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Fue canonizado en 2014 durante el pontificado de Francisco. Tras haber sido obispo auxiliar desde 1958 y arzobispo de Cracovia desde 1962, se convirtió en el primer papa polaco de la historia, en el primero no italiano desde 1523. Su pontificado de casi 27 años fue el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica. Después del de San Pedro, se cree que entre 34 y 37 años, aunque su duración exacta es difícil de determinar, el de Pío IX, que duró 31 años. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente al movimiento conocido como la Teología de la Liberación con la ayuda de su mano derecha y a la postre sucesor, Joseph Ratzinger. Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y finalmente en toda Europa, así como para la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, el islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. Benedicto XVI nació en Baviera, Alemania, el 16 de abril de 1927 y ha sido el 265 Papa de la Iglesia Católica y séptimo soberano en la Ciudad del Vaticano. Resultó elegido el 19 de abril de 2005 tras el fallecimiento de Juan Pablo II por los cardenales que votaron en el cónclave. El 28 de febrero de 2013 renunció al papado asumiendo el título de Papa emérito, con la intención de dedicarse a la oración y el retiro espiritual. Su renuncia fue anunciada por él mismo días antes, el 11 de febrero, y es una decisión excepcional en la historia de la Iglesia, ya que si bien el sumo pontífice que renunció al papado más próximo fue Gregorio XII en el año 1415, el precedente Celestino V, 1294, es el único del que se puede asegurarse que fue de forma libre y voluntaria. Tras su renuncia, se celebró el cónclave del que resultó elegido el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como romano pontífice, que tomó el nombre de Francisco. Comenzó a ser conocido en su competencia intelectual al participar en el Concilio Vaticano II como asesor teológico del cardenal Joseph Fring. Posteriormente fue nombrado arzobispo de Múnich y Frisinga, y luego cardenal por el Papa Pablo VI en 1977. En 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II, quien años más tarde lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y como tal cardenal obispo de Ostia en 2002. Francisco nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y es el 266 y actual Papa de la Iglesia Católica. Como tal, es el jefe de Estado y el octavo soberano en la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave. Su espiritualidad y carácter llamaron la atención del cardenal Antonio Guarracino, y el 20 de mayo de 1992 Juan Pablo II designó a Bergoglio obispo titular de la diócesis de Oca
y uno de los 4 obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Luego de desempeñarse como vicario general de Coarracino, el 3 de junio de 1997 fue designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires con derecho a sucesión, por lo que ocupó el cargo de su mentor en el episcopado tras su muerte, el 28 de febrero de 1998, convirtiéndose también en el gran canciller de la Universidad Católica de Argentina. El Papa Juan Pablo II creó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Bellarmino el 21 de febrero de 2001, hace casi 20 años. Tras la muerte de dicho pontífice, el 2 de abril de 2005 fue considerado como uno de los candidatos para ocupar el trono de San Pedro, cargo para el que fue elegido finalmente el alemán Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre papal de Benedicto XVI. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2 periodos consecutivos desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011, impedido por los estatus de asumir un nuevo mandato. Durante la 102 Asamblea Plenaria de ese organismo se eligió al arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, José María Arancedo, para sucederlo. Muchas gracias.